I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 10. Dios les bendiga a los que escuchan esta palabra. Nosotros seguiremos estudio en la clase de Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Me llamo Pastor Juan Kim. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, el versículo 17 de San Mateo capítulo 5. Ya repito, San Mateo capítulo 5, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es muy importante, ¿no? Porque mucha gente está pensando esta palabra. Jesucristo dice que no va a abrogar la ley. Por eso nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Así piensa. Pero Jesucristo estaba diciendo, yo he venido para no abrogar la ley, sino para cumplir. Entonces, ¿quién va a cumplir? ¿Yo o otras personas? Jesucristo dice que yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Es decir, que sustantivo es nuestro Señor Jesucristo. Porque durante 1500 años, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo, Dios probaba con la ley, con 10 mandamientos. ¿Quién iba a cumplir mandamientos? Nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso, en el corazón de Jesucristo no tenía nada de pecado. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo podía cumplir todos los mandamientos. ¿Para qué? Para que cumpla la justicia de Dios en nuestra vida. Es como igual que ya nosotros tenemos la deuda, pero nosotros no podemos cancelar. Pero en vez de nosotros, nuestro tío, si se puede cancelar por nombre de nosotros, ya nosotros seremos cancelados de nuestra deuda. Lo mismo, cada uno de los hombres del mundo cometieron contra mandamiento de Dios, ya tiene que pagar el precio de pecado. Pero en vez de nosotros, nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir. Ya por eso, últimamente, antes de morir, nuestro Señor Jesucristo, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30, así dijo, consumado es. En esta palabra incluye que Jesucristo cumplió toda la ley, todo mandamiento, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo murió en la cruz para cancelar el pecado del mundo, para que nosotros tengamos la justicia de Dios por la fe, por la gracia de Dios. Entonces busquemos una palabra, Romanos capítulo 3. Así dice, Romanos capítulo 3, el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, manifestada por la ley y por los profetas. Acá sale manifestado la justicia de Dios fuera de la ley. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que quiero decir. Nuestro Señor Jesucristo no quería abrogar la ley, sino que quería cumplir. ¿Para qué? Para que la obra de nuestro Señor Jesucristo sea como nuestra obra. La justicia de nuestro Señor Jesucristo que sea como nuestra justicia.
Por eso nosotros tenemos que confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así dice. Entonces, esta justicia se llama la justicia de Dios. ¿Qué significa? Como si fuera que nosotros hemos cumplido todos los mandamientos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo cumplió todo mandamiento. Jesucristo cumplió la ley de Dios. Esa obra transforma como la justicia de Dios por la fe a los que creen en Jesucristo. Por eso el versículo 22 así dice, por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque acompaña esta palabra no hay diferencia. O sea, por ejemplo, Abel por la fe, él podía ser justo. Porque Dios le dio testimonio de que era justo. Sale Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Es muy importante, por la fe podía adquirir el testimonio de Dios. Dios dice a Abel, tú eres justo. Él, ¿cómo podía ser justo? Adquirió la justicia de Dios por la fe. Lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia de lo que él había adquirido la justicia de Dios y también nosotros. Génesis capítulo 15 sale la fe de Abraham. Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Mucha gente puede memorizar esta palabra. Como dice, la fe de Abraham fue contada por justicia. Amén. Pero no sabe que nosotros también tenemos que tener esa fe para contar nuestra fe como la justicia. Significa que Jesucristo cumplió todo mandamiento de Dios para que nosotros seamos justificados por la obra de la obra de Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23, así dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Todos pecaron. Todos pecaron. Desde Adán hasta hoy. Desde hoy hasta el último día del mundo. Todos pecaron. Todos pecarán. Todos han pecado. Significa que entre todos los hombres del mundo, ninguna persona podía cumplir mandamiento. Por eso, ninguna persona podía ser justificado por su obra. Por eso, el versículo 20 de Romanos capítulo 3 está diciendo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Nadie puede ser salvo por su obra. Nadie puede ser justo por su obra. Pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo puede ser justificado y salvo. Por eso, así dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna. Es decir, que canceló el precio de pecado de nosotros para que nosotros seamos justificados. Ya repitan conmigo, estamos siendo justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo mediante la redención de Jesucristo. Eso es, siendo justificados gratuitamente. Ya volvamos, San Mateo capítulo 5. Ya busquemos San Mateo capítulo 5, porque todavía no terminamos de capítulo 5 de Romanos. En esta palabra nos explica así,
el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A veces nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo la regla perfecta de nuestro Dios. Si no nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Entonces, según esta palabra, como dice, para entrar en el reino de Dios, ¿cómo tiene que ser? Sí o sí tiene que renacer. Porque cuando nació con el pecado, siendo pecador, tiene que renacer. ¿Cómo puede renacer? Tiene que recibir el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo. Tiene que ser justo por la fe. Por esa razón, esta palabra nos explica. Porque os digo que si vuestra justicia, es decir, que nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué significa? Entre los escribas y entre los fariseos tienen la justicia humana. Significa que ellos estaban cumpliendo mandamientos, aunque no han cumplido todo, pero ellos estaban esforzando más que todos los hombres del mundo. Son judíos. Ellos son superiores sobre la ley, sobre la obra. Pero Jesucristo, como dice, si no fuere mayor que la justicia de ellos, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios, nosotros tenemos que tener la justicia mayor que la justicia de los fariseos. ¿Qué tipo de justicia es? La justicia de Dios que viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo así: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Jesucristo ya cumplió todo mandamiento. Jesucristo cumplió la ley para que nosotros tengamos esa justicia. Se llama la justicia de Dios. Por eso, gratuitamente estamos siendo justificados mediante la redención de Jesucristo. Eso es la bendición de Dios. Ya busquemos esta palabra, Romanos capítulo 5, el versículo 19. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Según la palabra de Dios dice que por la desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo fueron constituidos pecadores. Así también, dice. Es muy importante, así también. Igual modo, igual manera de lo que había sido. 100% por la desobediencia de Adán, nosotros fuimos pecadores. Así también, por la obediencia de uno. ¿De quién será? Jesucristo obedeció ante Dios. Cumplió mandamiento. Exactamente, Jesucristo cargó el pecado de nosotros. Él dijo así: consumado es. Es decir, que ya terminó, canceló, cumplió todos los mandamientos. Por eso, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, nosotros seremos justificados, seremos justos por la fe.